Los intervalos de confianza son uno de los conceptos más poderosos y a la vez más malentendidos dentro de toda la historia de la estadística. Se usan en casi cualquier cosa que requieran datos. Se usan en estudios científicos, en economía, en medicina, en finanzas, en política, en sociología. Cualquier investigación requiere de este concepto. Pero aquí hay un chiquitín problema al respecto. Muy poca gente los interpreta como se deberían interpretar. 95% de confianza no viene a representar que haya un 95% de probabilidades de que tu parámetro esté dentro de ese intervalo. Si ves este vídeo vas a entender qué son los intervalos de confianza, de dónde salen, cómo se calculan, quién fue el inventor revolucionario de esta idea y el cómo se interpretan. Porque pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo dependiendo de ese uso que les des. Soy Aitor González, tu estadístico de confianza y cada día el de menos gente, y hoy te voy a explicar intervalos de confianza. ¡Empezamos! Espera que necesito una cosa para poder explicarme bien. Ahora sí. Esto es otra cosa. Esto ya me veo yo ya más como yo soy. Los intervalos de confianza son para mucha gente la puerta de entrada al mundo de la inferencia estadística, donde comienza su viaje para pasar de he visto cosas y te cuento lo que he visto, al he visto cosas y esto vale así para todo el mundo. He visto cosas. A ver, los intervalos de confianza son la solución a un problema, de modo que vamos a empezar contando qué problemas resuelven. Supongamos que queremos estimar una característica de una población, una media o una varianza, por ejemplo. A primera instancia, esa característica para nosotros es desconocida. A primera y última, porque el ser humano no es omnisciente. Necesitamos entonces una medida que nos puede indicar más o menos por dónde puede estar la característica. Esto se traduce en lenguaje estadístico llamado estimación. La capacidad de me acerco a algo a pesar de que no sé por dónde van los tiros. Necesitamos una forma de ver el valor de esa característica. Pero, a menos que miremos toda la población a la vez, hay límites a las conclusiones a las que podemos llegar. Siempre que no se mire a toda la población, hay una posibilidad de que te equivoques. Hay un error. Hay error en tu forma de observar. Primera pregunta filosófica. ¿La existencia de ese error innato hace que todo lo que hagas sea inválido a la hora de llegar a una conclusión? Pues depende de lo grande que sea ese error, ¿no? Cuando alguien dice una estimación y aparte reporta su error correspondiente, demuestra no solo conocimientos del tema para saber en qué punto más o menos se puede estar equivocando. Y no solo eso, también demuestra que está siendo transparente con el conocimiento que te está otorgando. Por eso la comunidad científica suele ser muy reservada a la hora de decir ciertas conclusiones y se habla mucho en condicional, porque cuanto más te intentas adentrar en un tema, más difícil suele hacerse ser preciso con algo. La filosofía es un poco la de, si pierdes credibilidad por admitir errores, es que nunca tuviste credibilidad en primer lugar. Alguien que no reconoce un error o un cierto margen de error cuando llega a ciertas conclusiones está demostrando que su análisis es superficial y poco riguroso. Dar un error con una asociación es algo necesario, porque te permite cuantificar la incertidumbre asociada y eso te permite controlar la confianza que tienes o no en esa información que se te está dando. Con este planteamiento encima de la mesa te pongo una definición de intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores en el que tú confías en que esté tu característica poblacional. Una estimación de en qué rango se mueve una característica de interés en una población con un cierto margen de error. Mira, he probado muchas veces de darle una definición más técnica a esto de los intervalos de confianza. Y aun con todas las vueltas que le he dado y todo lo que he intentado leer del tema, se me hace poco intuitivo. Así que paso de definiciones formales y me voy con una metáfora. Un intervalo de confianza es como una red. Sí, como las de pescar. El propósito de una red es atrapar lo que necesitas. En este caso, una buena estimación del parámetro real en tu población. Como cualquier herramienta que añades a tu arsenal de repertorio para hacer un problema, necesitas que tu herramienta sea confiable. La confianza en una herramienta se construye con su uso repetido. Si cada vez que usas una herramienta hace su función, acabas diciendo que la herramienta es confiable. Pues los intervalos de confianza son una herramienta diseñada precisamente para poder atrapar el auténtico valor real dentro de una estimación para una población. Y tu primera pregunta puede ser tranquilamente, ¿y cómo funciona esta herramienta? Considera toda una población de 20 individuos. La media real de estos es de 20. Esta media la podemos graficar encima de todos los posibles valores que podría tener esa media. El problema común suele ser que tú no tienes acceso a toda la población, entonces recopilas una muestra. La media sobre esta muestra es de 19,37. Y también la podemos graficar sobre el eje de posibles valores que puede tomar la media. Vemos, sin embargo, que entonces la media de la muestra y la media real no coinciden.
¿O sí? Depende, no lo sabemos, por eso necesitamos el margen de error. Entonces calculamos su intervalo de confianza, que es aplicar el rango de incertidumbre que tenemos sobre esa información. De repente ahora sabemos que el rango de incertidumbre cubre la media real, así que podríamos esperar que la media muestral contiene la media poblacional. Podríamos ir repitiendo este proceso muchas veces. Dependiendo de la muestra recopilada, veremos unos valores u otros para los intervalos de confianza. En la mayoría de ocasiones, las medias muestrales contienen en su intervalo de confianza la media poblacional real. Pero también hay algunas que no. Al final, si hiciéramos el histograma de todas las muestras, veríamos que esto se acaba comportando como una distribución. En la mayoría de ocasiones, una distribución normal, pero no tiene por qué ser solamente normal, sino que puede tomar otras formas, como una t de Student, o una chi cuadrado, o cualquier otra distribución dependiendo del estadístico que estemos estudiando. Si usamos los intervalos muchas veces, es porque tenemos muchas muestras. Así que se plantea un dilema filosófico interesante. ¿Cómo asumes ciertas conclusiones cuando normalmente tienes una muestra? ¿Cómo puedes estar seguro de que esa muestra concreta en esta situación específica ha recopilado el auténtico valor? Pues porque la herramienta está bien diseñada y que confías en ella. Lo siento, me encantaría decir que hay otras cosas, pero no hay más. Siempre habrá un pequeño margen de error en tus estimaciones. Siempre que recopiles una muestra, te puedes equivocar. Tarde o temprano, todo pasa por darle confianza a tus estimaciones. Este es un pequeño detalle que lleva a mucha gente a confusión. Una vez el intervalo está construido, ya no tienes nada más que hacer con él. Ya está, el intervalo contiene el verdadero valor o no lo contiene. Esto lo comento porque suele ser algo muy común con los intervalos de confianza que da lugar a problemillas de interpretación. Cuando se explican intervalos de confianza se suele usar con una frase muy concreta. Si repitieras el experimento infinidad de veces, el 95% de las veces el intervalo contendría su valor. Si bien es cierto, la frase es incompleta. La frase real tendría que ser: si tomaras infinitas muestras de tu experimento, el 95% de los intervalos construidos a partir de las muestras contendrían el valor verdadero del parámetro. Ahora sí que tiene más sentido. Y cuento esta pequeña matización. Normalmente cuando se empieza explicando intervalos de confianza se ignora el tema de la distribución muestral. Se asume, se empieza a dar la teoría, se va a saco un poco con la teoría y dejamos de olvidarnos de esto depende del muestreo. Entonces, algunos alumnos de estadística y algunos youtubers que tienen un canal que intentan explicar cosas para que la gente no cometa los mismos errores que él, caen en el error de decir que los intervalos de confianza son una variable aleatoria. Y si bien los intervalos de confianza tienen aleatoriedad, el problema está que no la tienen a la hora de formarse el intervalo de confianza, sino que lo tienen en la muestra que da pie al intervalo. El intervalo es fijo, el intervalo tiene una forma concreta de crearse y tiene una forma concreta de medirse, y solo hay uno y ya está, hay uno para cada muestra. En lo que nos tenemos que centrar para poder ver si el intervalo es correcto o no es en la muestra, no en el intervalo. Insisto una vez más, el intervalo de confianza no es una variable aleatoria. Por eso no hablamos de probabilidad con los intervalos de confianza, hablamos de confianza. Por eso el intervalo se llama intervalo de confianza y no intervalo de la probabilidad del parámetro que no sabes. No cometáis los mismos errores que yo y acabéis suspendiendo inferencia estadística 2 veces solamente porque intentáis aplicar propiedades a algo que no las tiene. Así que ya está. Estos son todo lo que tienes que saber de intervalos de confianza. Corta aquí el vídeo si solo querías una explicación rápida para aproximarte al tema. ¡Adiós! ¡Os estimo! Quieto ahí ahora mismo que ni siquiera te he pedido un like aún en este vídeo. Llevo desde noviembre de 2024 preparándome este guión, así que espérate un momento que esto acaba de empezar. Para poder comprender los intervalos de confianza en su totalidad vale la pena remontarse a su contexto histórico. Los intervalos de confianza fueron creados por el estadístico polaco Gerrit Neyman en 1934. Neyman los creó porque alegaba que había poco rigor en las investigaciones de la época. Imaginad qué panorama debió ver Neyman para plantarse con un artículo de 67 paginacas ante la Royal Statistics Society. ¿Qué fue lo que vio Neyman de todos sus compañeros en la época? Aquí viene la historia. A principios del siglo XX, la rama de la estadística inferencial estaba en canicas. No se conocía la estadística inferencial con la como hacemos hoy en día. De lo poco que había eran unos artículos en el campo de la estadística más teórica y axiomática, pero no había nada más. En aquellos años, el uso de la estadística recaía en el uso del censo. Cuando se quería conocer algo de una población, se acudía al censo, se hacían los cálculos y entonces se reportaban. No era necesario tener muchos conocimientos matemáticos en aquellos años. No en balde, la estadística no nació de la matemática. Podrás imaginarte entonces que tener un censo actualizado para aquella época era algo vital. Sobre todo cuando la tarea consiste en ver el estado de un país que se encontraba en el periodo histórico de la Primera Guerra Mundial. El censo era el paradigma.
Pero un censo actualizado tiene un coste extremadamente alto. Sobre todo de tiempo. Aunque tuvieras todos los recursos monetarios, lo que no tendrías serías normalmente la capacidad de acceder a toda la población. Hacer que toda la población esté accesible todo el tiempo es una cosa que no podemos conseguir a fecha de este vídeo. Si a fecha de este vídeo hacer un censo es una cosa que ni siquiera se puede hacer de año a año, y estamos hablando del paradigma en el que tenemos internet, ordenadores y demás movidas, imagina el paradigma de principios de los años 20. El censo era el paradigma, pero es que el paradigma debía de cambiar. O lo hacemos en menos tiempo o lo hacemos más barato. Lo que no puede ser está que enviemos mensajeros durante casi 10 años a recopilar información por todo el país y que vuelvan y aún así esa información sea imprecisa. Porque para cuando te ha llegado una información ya tu región ha sido devastada por la guerra o otro tipo de desactualizaciones. Este era un problema que interesaba a mucha gente de la época. Y el estadístico británico Arthur Bowley salió con una idea revolucionaria para la época. Bowley argumentó que a partir de un fragmento de la población quizá podría encontrar resultados de la población a un coste bastante significativamente menor. Es decir, hacemos una réplica de la población en miniatura y la estudiamos. ¿Os suena, no? Más o menos. Bowley estaba hablando de muestreo. Muestreo representativo. Muestreo que permite recopilar las características de toda la población. Bowley realizó estudios empíricos bastante innovadores para la época que le permitieron demostrar que un muestreo podría ser igual de bueno que un censo. En un estudio que llevó a cabo en 1915 sobre 5 ciudades británicas, Bowley utilizó un muestreo sistemático para estimar las proporciones de hogares en condiciones de pobreza, y los comparó con los resultados del último censo que se tenía disponible para la época. El experimento de Bowley fue un éxito rotundo y rápidamente se corrió la voz por toda Europa. Empezaba a ser posible la idea de ver toda la población a partir de fragmentos de esta. Sin embargo, todo esto aún estaba muy lejos de ser confiable. Bowley había usado estimaciones puntuales en sus investigaciones. En un vídeo anterior expliqué diferentes tipos de estadísticos. Enlace por aquí arriba si no lo has visto. Estos estadísticos, tal y como los expliqué en este vídeo, eran estimaciones puntuales. Una estimación puntual es un estadístico sacado a partir de una única muestra. Así que, acorde a la primera parte de este vídeo, habrás visto que hay una pequeña limitación en esta forma de estimar procesos. No te dice nada de la incertidumbre que llevan. Y si no controlas la incertidumbre, no se puede generalizar. Bowley estaba hablando en aquella época de que había que hacer muestreo, pero sin una forma de controlar esa incertidumbre... El proceso arroja muchas dudas. A pesar de esta falla aún en el proceso de investigación, hubieron numerosas investigaciones que se intentaron hacer aplicando la idea de muestreo representativo. Una de las más exitosas se dio en el año 1933, donde el estadístico italiano Corrado Ghini consiguió hacer una reproducción del censo de Italia bastante buena también. Vale, habían investigaciones por la época sobre las formas de hacer muestreo, pero no había aún claro ni siquiera qué tipo de muestreo era el bueno. La comunidad estaba dividida en aquel momento. Se había comenzado a aceptar la idea de muestreo en vez de censo. Pero es que ahora la pregunta es, del muestreo, ¿qué muestreo es el bueno? Por un lado estaban los defensores del muestreo aleatorio y de otro lado estaban los defensores del muestreo intencional. El muestreo aleatorio es el que tenemos hasta día de hoy, el que dice que todas las unidades muestrales tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas y éstas se eligen al azar. El muestreo intencional, por otro lado, depende del criterio del investigador. No todas las unidades muestrales tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas y además es el investigador quien decide quién forma parte y quién no forma parte de la muestra. Nadie se ponía de acuerdo en si el muestreo aleatorio era el bueno o el muestreo intencional era el bueno. Neyman aparece esta historia identificando este conflicto y como buen mercenario de las citas decide que es buena idea aportar a la discusión. Porque como todo buen mercenario de la cita académica, hay que sumarse para sacar algunas visitillas y algunas becas y algunas papers e investigaciones. Sí, es que al final del día todo es lo mismo, seas investigador o seas youtuber. Tú lo que quieres son visitas y que la gente te pague por ello. Llegamos a 1934 y Gerrit Newman publica un artículo. On the two different aspects of the representative method, a method for stratified sampling and the method of purposed selection. Para los que tengan alguna dificultad leyendo este inglés tan básico... Me explico. Lo de la movida de los métodos representativos. ¿El muestreo aleatorio o el muestreo intencional? Ahí, tu estadístico de confianza, simplificando términos. El mismo título ya es una declaración de intenciones. Para Neyman, el censo no es una opción. Ahora toca decidir qué muestreo es el bueno, si el aleatorio o el intencional. Para comenzar, en su artículo Neyman desestimó completamente las estimaciones puntuales. Así que en su lugar propuso utilizar unos márgenes de error para poder lidiar con esa variabilidad del parámetro poblacional. Razonamiento clave. Cuando se quiere estimar la característica de una población a partir de una muestra,
La característica estimada es una variable aleatoria. Una variable aleatoria que toma forma en el momento de muestrear. Segundo razonamiento clave. Si la estimación del parámetro poblacional mediante la muestra es una variable aleatoria, tiene asociado una distribución de probabilidad. Neyman aquí comenzó a vislumbrar un concepto clave, distribución muestral. Neyman sostenía que necesitaba una distribución de probabilidad de las muestras para poder estudiar su comportamiento. Y esto suena muy evidente y muy bonito, pero para la época suponía una barrera casi imposible de superar. En aquella época, establecer una distribución de probabilidad implicaba hacer infinitas asunciones sobre los parámetros de dicha distribución, y esto es un grandísimo problema teórico en estadística. Considera que dices, por ejemplo, que la distribución muestral para tu estadístico de una media es normal. Tienes que fijar los parámetros que le dan forma a la distribución normal. Hemos pasado del no puedo definir la media de una población al no puedo definir los números que caracterizan el error de la estimación de la media de esa población. Para la época de Neyman, cualquier intento de caracterizar una distribución acababa cayendo en una red de suposiciones. En la mayoría de casos, estas estimaciones no solo son poco realistas, es que son inverosímiles, porque la mayoría de las veces todo recaerá sobre tu argumento de esto es así porque lo he asumido y ya está, y vendrá otra persona y te dirá Ya, pero es que tu asunción es incorrecta. De hecho, curiosamente, antes que Neyman, esto era un problema que ya podía advertir Bowie a la hora de crear una muestra representativa. It is to be emphasized that the inference is based on assumptions that are difficult to verify, and which are not applicable in all cases. En otras palabras, podrás ser todo lo bueno que quieras en matemáticas, que si partes de supuestos débiles, tus estimaciones también van a ningún lugar. En el mejor de los casos, tus estimaciones contendrían un sesgo de apuntar a las estrellas y darle a la luna. En el peor de los casos, nada de lo que digas tiene sentido en el mundo real. Y en la mayoría de casos te llevan por una red de cadenas bayesianas que son imposibles de calcular. La travesía de Neyman se podía haber acabado aquí. ¿Cómo se establecen estas distribuciones muestrales sin caer en la arbitrariedad? Pues como en todo buen anime, siempre aparece un rival para empujar la trama. Así es, Ronald Fisher en aquellos años había estado trabajando en un pequeño teorema particular que iba a tener mucho que decir en este asunto. Un método llamado máxima verosimilitud. El método de máxima similitud me lo guardo también para otro vídeo porque también podría hacerme un vídeo larguísimo como este respecto a qué es la máxima verosimilitud. Pero es importante en el problema de Neyman porque permitía resolver uno de los problemas más gordos que Neyman tenía. El objetivo de máxima verosimilitud consiste en estimar los parámetros de la distribución que hagan más probable haber observado los datos de tu muestra. Es decir, en lugar de tratar de asumir la distribución y entonces encajar los datos, lo que hacemos es al revés. Tenemos los datos y tratamos de encajar la distribución que maximicen la probabilidad de tener esos datos. Con la máxima verosimilitud, Fisher puso el engranaje que permitía mover una máquina gigante. Ya no había necesidad de hacer asunciones sobre la distribución muestral. Y lo mejor de todo era que se podía poner en marcha con una sola muestra. A partir de una sola muestra podías crearte una aproximación de la distribución muestral. Al fin, teniendo una distribución muestral, podemos acotar unos márgenes de error plausibles. Porque si tengo la fórmula que me dice cuán probable es cada tipo de muestra, puedo ver qué tan probable es la muestra que me haya tocado y por lo tanto qué tan probable es que la media sea la que corresponde. Ahora solo queda acotar cuánto de esa distribución me es necesaria para mi problema. Y aquí entra el elemento quinta esencial dentro de los intervalos de confianza. El nivel de confianza. Supongamos que toda la distribución posible del parámetro es representada por la unidad. Todas las formas posibles que puede tomar el parámetro en cuestión deben sumar 1. Pero como hemos dicho, queremos descartar cosas para poder tener un margen de error. Por la naturaleza del muestreo, los casos más extremos suelen ser muy improbables. Así que tendría sentido de alguna forma que descartáramos los eventos más raros que podemos observar en toda nuestra población. A ese factor de recorte de la distribución de la estimación Neyman lo llamó coeficiente de confianza, pero a nuestros días ha llegado con el nombre de nivel de significancia. El nivel de significancia habitual es de 0,05. Traducido, viene a significar que se elimina un 5% de la distribución muestral del parámetro. Sin embargo, este nivel de significancia es arbitrario y puede ser manipulado. El hecho es que se restan 1 menos alfa porque técnicamente lo que estamos haciendo es de toda la distribución vamos a eliminar los eventos más raros de ella. Como todo proceso en estadística, esto tiene pros y contras. Un nivel de significancia elevado disminuye la confianza. Estás tratando de ser más preciso en torno a la media, pero estás descartando demasiadas cosas extremas que realmente sí que te podrían pasar.
Por el contrario, un nivel de confianza muy pequeño implicará abrir mucho el intervalo para tener mayor confianza en que la estimación es buena. Pero esto hace que el rango sea más grande. Y te preguntarás, pero a ver, Aitor, ¿el artículo de Neyman no iba de elegir qué muestreo era el mejor, si el aleatorio o el intencional? Y técnicamente te digo, sí, de hecho es que Neyman creó los intervalos de confianza y creó toda esta parafernalia únicamente para poder evaluar qué tipo de muestreo era mejor. Neyman utilizó su creación para evaluar la precisión de las estimaciones de ambos métodos, el del muestreo aleatorio y el del muestreo intencional. En el caso del muestreo aleatorio, que lo hizo estratificado, por cierto, Neyman demostró que se podían calcular intervalos precisos y confiables para ciertos problemas y los contrastó con un censo. Así que Neyman consiguió, a través del muestreo estratificado y los intervalos de confianza, demostrar un grado de calidad en estimaciones con un margen de error. Sin embargo, y por otro lado, el muestreo intencional fue un fracaso absoluto. Los intervalos de confianza en este caso no funcionaban porque el método elegido no proporcionaba representatividad estadística. Las probabilidades de inclusión de las unidades experimentales no son conocidas, porque no las hay. Si no tienes probabilidades de las unidades experimentales, no tienes probabilidades de muestras. Si no tienes probabilidades de muestras, no tienes distribución muestral. Y si no tienes distribución muestral, entonces no tienes intervalos de confianza. Y aunque técnicamente en la práctica sí podrías crear intervalos de confianza porque podrías forzar las probabilidades de las unidades muestrales y decir que son así, siempre quedará abierto a sesgo y a discusión el hecho de por qué esas probabilidades y no otras. Y esto es un apunte que no aparecía en el paper, pero que también me parece muy interesante remarcar. Si para poder tener una muestra se depende del criterio de alguien, cualquier criterio de cualquier naturaleza solo podrá ser basado en expertos. Quiero decir, estaríamos negando las observaciones de gente aleatoria por la calle que también observa fenómenos y luego los comunica a los científicos de turno. Técnicamente la ciencia avanzaría mucho más lento porque muy poca gente tendría el derecho a experimentar. Es un pequeño apunte a favor de democratizar la ciencia. Gracias al muestreo aleatorio y un poco de observación y tener una hipótesis rigurosa, cualquier persona se puede poner a hacer ciencia. Por ese motivo digo que la aparición del muestreo aleatorio es una de las cosas más importantes que apareció en el siglo XX. Por supuesto, para el campo de la estadística fue revolucionario, pero es que abrió una barrera muy importante en el campo científico. Así que con esto cierra esta breve historia. ¿Ha sido breve? Creo yo que es breve, ¿no? No sé. Vale, bloque 2 completado. Esto ha sido la historia de cómo se desarrolló el concepto de los intervalos de confianza y las barreras mentales que hubo que superar en su día para poder llegar a ese concepto. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que te haya molado, espero mi comentario. Un comentario tipo... Oh, todo va cobrando sentido. O está siendo la clase de estadística que siempre deseé. O Neyman era un grande, jugaba al fútbol y en sus ratos libres creaba teoremas estadísticos. La que sea, por Dios, pero algo que me dé esperanza vital para hacer más vídeos como este. No, no todavía, ¿no? Aún no me he ganado tu respeto para poder ganarme un comentario al otro lado de la pantalla. Pues voy a darte más contenido entonces. Pero Aitor, aún no me ha quedado claro cómo calculo los intervalos de confianza. Te presento dos formas de cálculo de los intervalos de confianza. Método número 1. El método del presente. El del Data Scientist moderno corporate de ahora. El método Bootstrap. El método Bootstrap es una técnica moderna con la que es muy fácil calcular intervalos de confianza, y en el que la única suposición que deben cumplir tus datos es que sean representativos. Como si eso fuera algo fácil. El método Bootstrap consiste en el remuestreo con reemplazo. Es el procedimiento del principio del vídeo, pero con unas características un poquito diferentes. Tienes una muestra de tamaño n, pues te haces un montón de muestras de tamaño n a partir de la muestra de tamaño n, pero con remuestreo. Normalmente en cada una de estas muestras seguro que habrá algún elemento que esté repetido y habrá algún elemento que no esté. Esto hace que cada muestra sea muy diferente y haya mucha diversidad entre cada una de ellas. Entonces, teniendo la lista de todos los estadísticos de todas las muestras Bootstrap, sencillamente eliminas aquellas que son las cosas más extremas. El mínimo, el máximo y lo que haya un poquito por los lados que esté cerca. Muy fácil y muy cómodo. Es el motivo por el que todos los data scientists modernos lo usan, que es tan práctico que no te hace falta saber matemáticas para poder hacerlo. Con un poquito de código lo puedes arreglar fácil. El problema real, insisto, es tener una muestra tan representativa y lo bastante grande que te pueda dar toda la información de tu población. Y este es un tema por el cual muchas veces los data scientists modernos aún así se equivocan en sus estimaciones. No porque te equivoques en tus estimaciones, sino porque la muestra original de la que partes no es lo suficientemente representativa de la población. Todo esto del bootstrap y tal está muy bien en la era moderna, pero antaño no había ordenadores, y no había capacidad apenas para recoger muestras lo suficientemente buenas. Entonces se inventó toda una maquinaria matemática para poder hacer lo mismo que tenemos a día de hoy. Mira lo que usan para imitar una fracción de nuestro poder.
Para poder crear intervalos de confianza sin un ordenador te hace falta un poco de estadística y de cálculo. Antes he comentado que Neyman utilizó la máxima verosimilitud para resolver el problema de las distribuciones. Sin embargo, no fue su última herramienta a aportar en base a los intervalos de confianza. 3 años después, en 1937, Neyman daría otra forma para hacer estimaciones de los intervalos de confianza, el conocido como el método del pivote. Este enfoque consistía en crear un nuevo estadístico. Vamos a mirárnoslo con un poco más de calma. El método del pivote comienza por establecer cuánto queremos confiar en nuestro resultado. Esto lo conseguimos haciendo la operación que hemos explicado antes de 1 menos alfa, donde 1 es el total de la distribución muestral y alfa es el factor de recorte que aplicaremos sobre dicha distribución. Como trabajamos sobre la distribución muestral, lo que estamos definiendo en este factor de recorte es la fracción de veces que de todas las muestras posibles el intervalo incluirá el verdadero parámetro, delimitado por los límites que tenemos aquí puestos como menos m de x y m de x. Una vez definido esto, podemos empezar a trabajar con el método del pivote. El método del pivote consiste en hallar una expresión matemática, llamada pivote, que incluye tanto datos muestrales como el parámetro desconocido y que la función que se utiliza aquí dentro es conocida. Si se cumplen estas 3 propiedades, podemos aislar el parámetro y estimarlo con un cierto nivel de confianza. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que queremos estimar una media poblacional. Uno de los pivotes más comunes para estimar la media poblacional es un estadístico llamado t. T es una expresión matemática que tiene la siguiente forma: la media muestral menos la media poblacional dividido por la varianza muestral y todo ello dividido por la raíz cuadrada del tamaño muestral. Y todo esto sigue una distribución t de Student con alfa medios n-1 grados de libertad. Como la distribución es conocida, podemos saber por dónde cortar para poder eliminar un 5% del área bajo la curva, lo correspondiente al factor de recorte de nuestro nivel de confianza. En este caso concreto habría que cortar por los cuantiles 2,5 y 97,5, que son los que representan los eventos más extremos y por lo tanto los más improbables de encontrar entre todas las muestras. El objetivo ahora entonces es aislar el parámetro mu, dejando a su alrededor un intervalo que contiene los valores muestrales y los valores extremos de la distribución t. Empezando con un poco de álgebra básico podemos aislar el parámetro, primero eliminando la varianza muestral y luego la media muestral. Ahora que el parámetro está solo, sustituimos los límites de m de x por los límites de la distribución que habíamos fijado anteriormente. Esta sería la expresión del intervalo de confianza, pero aún tenemos un problema. La media muestral y la varianza muestral son variables aleatorias, de modo que pueden contener cualquier forma posible. Si no muestreamos, estos valores seguirán siendo una variable aleatoria y nunca se podrá concretar la forma del intervalo, de modo que la única forma de resolver estas variables aleatorias es cuando muestreamos. Es en el momento de muestrear que entonces dejan de ser una variable aleatoria y pasan a ser una constante en la ecuación. Así es como se consigue aislar completamente mu sin ningún tipo de aleatoriedad. Como dijimos al principio del vídeo, el intervalo es fijo, no es una variable aleatoria. La variable aleatoria se convierte en constante en el momento que se muestrea. Este proceso se puede aplicar a otros estimadores como la varianza poblacional. En este caso usamos otro pivote llamado Q. El pivote que da lugar a Q cumple todos los requisitos también mencionados anteriormente. Contiene el parámetro, contiene información muestral, que será una variable aleatoria hasta en el momento de muestrear y que colapse a una constante, y su distribución es conocida y manipulable, como es una chi cuadrado n-1 grados de libertad, que sitúa sus regiones más extremas de la siguiente forma. El procedimiento entonces vuelve a ser el mismo que antes. Primero hacemos un poco de álgebra para aislar el parámetro, luego hacemos la sustitución de los extremos del intervalo por las regiones extremas de la distribución asignada y finalmente colapsamos la información muestral a constante. Con este par de métodos te las puedes apañar muy bien con casi cualquier problema de intervalos de confianza que puedan requerir que sepas de intervalos de confianza. Y bueno, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Vaya chapa que les he soltado, colega. Llevo desde las 6 de la tarde grabando y son las 22:17. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido, espero que hayas disfrutado tanto viendo el vídeo como yo haciéndolo. Si te ha parecido interesante, si crees que te ha ayudado a entender el concepto de los intervalos de confianza o que has aclarado algún concepto que hasta ahora llevabas un poco cojo, te invito a suscribirte. Y si conoces a alguien que diga que el intervalo de confianza es una probabilidad de bla bla bla, por favor, mándale este vídeo.
compártelo. Aun siendo pocos, se está empezando a formar una pequeña comunidad en torno a este canal a amantes de la estadística y de ciencia de datos. Y nada me haría más feliz que esta comunidad siga creciendo y poder aprender cada vez más, no solamente yo haciendo estos vídeos, sino de que vosotros me vayáis trayendo conocimiento nuevo a mí. A mí me interesa seguir aprendiendo estadística y creo que este canal me ha empujado en formas inimaginables a hacerlo. Un último detallito es que las animaciones de este vídeo las ha hecho Jesús Gacías, otro youtuber que hay en internet que hace animaciones matemáticas respecto al campo de la topología. Si os han gustado, id a su canal porque de momento hace animaciones mucho mejores que las que han salido en este vídeo. Te ha hablado Aitor González de Restimando, tu estadístico de confianza. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Os estimo!